Tu dietista vegano, episodio 17. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu dietista vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo antes de empezar, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si veis alguna noticia que os llama la atención relacionada con la nutrición, claramente, pues me podéis escribir a tudietistavegano.com/contactar y si me parece una noticia muy interesante o muy impactante, la comentaré aquí en el podcast. Hoy vengo a hablar de las carnes rojas, de las carnes procesadas y su relación con el cáncer. Y es que pienso que esto es algo de lo que no se puede dudar a día de hoy, de esta relación que hay entre el consumo de carne y cáncer, sobre todo el de colon. Y hace unos años, sí que es verdad que la OMS publicó un artículo en donde avisaba de los riesgos del consumo de carne roja y procesada. Y yo mismo he de reconocer que por esas fechas, pues lo tildé un poco de alarmista, que pensé que, que era un poco una exageración, que cómo iba a ser verdad. Bueno, es lo típico, ¿no? Que directamente pones como la barrera, porque como es una información que no te gusta, pues dices, bueno, no me lo creo mucho y yo sigo a lo mío porque de momento me va bien. Entonces, bueno, pues han salido más y más estudios, quiero decir, con respecto al consumo de carne y cáncer. Y bueno, también yo he investigado por mi cuenta, obviamente, ha pasado mucho tiempo, pero creo que es bueno recordarlo porque mucha gente se pudo quedar igual que yo, en ese filtro de, bueno, esta información no me gusta, la omito. Así que sí, como os estoy diciendo, la carne procesada, por si no sabéis exactamente lo que es, vamos a dar una definición un poco general, se refiere a toda esta carne que ha sido transformada a través de la salazón, del curado, la fermentación, el ahumado o cualquier otro proceso que se haya utilizado para mejorar su sabor o su conservación. Entre estos productos, sobre todo están los embutidos, tipo el chorizo, el salchichón, la mortadela, el jamón serrano. Sí, el jamón serrano también es un embutido, también es una carne procesada, porque en algunos sitios dicen, no, el jamón serrano no, sí, el jamón serrano sí. El jamón de york o de pavo, las salchichas y todos estos procesados en los que suele haber, carne de animales, generalmente se usa la de cerdo, de ternera, pues todo esto son carnes procesadas. Y la OMS los catalogó como cancerígenos de grupo 1. Es decir, que hay suficiente evidencia y pruebas convincentes para demostrar que estos productos, la carne procesada, causa cáncer. Y esto lo pone al mismo nivel que el alcohol y el tabaco. Entonces, es verdad que con el alcohol y el tabaco, pues hay muchas campañas ya de prevenir el consumo tanto de alcohol, sobre todo en jóvenes, y de tabaco en población general, pues incluso con la propia publicidad que hay en las cajetillas, pero con la carne no hay tanto, ¿vale? Y por otro lado, las carnes rojas, aunque he de decir que las carnes blancas no es que sean mucho mejores, estas la OMS las catalogó en su día como carcinógenos de tipo 2A. Es decir, es un escalón un poco más bajo. Esto quiere decir que ya hay numerosos estudios, ¿vale?, que demuestran que estos alimentos pueden causar cáncer, pero no es tan seguro, no es, digamos, 100% seguro como podría ser con las carnes procesadas. Aunque sí que es verdad que la evidencia viene a decirte que obviamente el consumo de carne roja más carne roja consumas, más probabilidades vas a tener de desarrollar cáncer. Obviamente, y esto lo quiero dejar claro, no porque te comas hoy una loncha de jamón serrano vas a desarrollar mañana cáncer de colon. No va así. Quiero decir, esto no va así, igual que tú por fumarte hoy un cigarrillo no vas a tener mañana un cáncer de pulmón. Es el hecho de estar exponiéndote día tras día a estos carcinógenos lo que va a conllevar a que tengas más papeletas para desarrollar el cáncer.
Y es así, quiero decir, porque, claro, mucha gente se pone en la tesitura en plan, pues que esto es como muy alarmista, que, ay Dios mío, que qué cosas dicen, ¿no? Que cómo va a ser esto verdad, lo de la carne, si siempre se ha comido carne, bueno, esa cantidad de excusas y cosas que se llegan a decir. Pero, claro, si nos ponemos en la tesitura, por ejemplo, del tabaco, que yo creo que es algo como mucho más... que la gente está más concienciada con respecto a este tema, entre fumar un cigarrillo al día o no fumar ninguno, ¿qué te parece más saludable? Espero que nadie diga fumar uno, quiero decir, al final, yo creo que en la conciencia de todos está más claro que la persona que no es fumadora va a ser más sana. Pues esto es un poco lo mismo. Básicamente, a menos carne comas, y si menos carne significa cero, más saludable vas a estar. Obviamente la dieta tiene que estar bien planificada, como siempre digo, y tiene que estar bien estructurada y que no falte ninguno de los grupos de alimentos pues básicos, como son las legumbres, los cereales integrales, las frutas, las verduras, los frutos secos y las semillas. Obviamente. Pero es así. Y además, recientemente he de decir que ya empiezan a salir estudios que comparan el consumo de carne con estas nuevas alternativas que salen al mercado, que intentan imitar el sabor y la textura de la carne, pero que son 100% vegetales. Y a ver, como he dicho antes, siendo sinceros, estas alternativas no son lo mejor del mundo, ya que no están dentro de ninguno de los grupos de alimentos que he mencionado antes, obviamente. Una alternativa de hamburguesa que imita a la de carne, pero que es vegetal, pues no se engloba en ninguno de estos sitios. Pero bueno, empieza a haber estudios para comparar. Y estos estudios tienen ya una tendencia clara, que es que, de hecho, os vais a tener en las notas del programa pues un análisis de estos estudios, y es que entre los adultos generalmente sanos, la ingesta de carne vegetal comparada con la ingesta de carne animal, manteniendo todos los demás componentes dietéticos similares, porque en este estudio se cogió a gente sana, con un cierto perfil, que no tenían ni mucho colesterol ni poco colesterol, más o menos que tenían un peso, un IMC pues estable, que no estaban pues ni muy gordos ni muy delgados, tenían unos patrones parecidos. Pues lo que se vio es que los productos vegetales en comparación con los animales mejoraron los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, incluyendo el N-óxido de trimetilamina, que bueno, os dejaré un enlace por si queréis saber un poco más de este elemento, son las llamadas nitrosaminas, que es lo que ya se sabe que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo al ingerir productos de origen animal, como las carnes, y que no hubo efectos adversos en factores de riesgo por el consumo de productos vegetales. Es decir, al final, estas comparativas iban un poco de cara a comparar precisamente esto. Estos marcadores, estos biomarcadores que podrían indicar si son tan malas o no como la carne. Y como no están hechas de carne, pues al parecer no tienen estos marcadores. Que esto no quiere decir que sean saludables. Quiere decir que en este aspecto, comparada con la carne, salen mejor paradas. Pero obviamente va a ser mejor que comas alimentos vegetales integrales. Eso, vamos, lo vais a escuchar de mi boca siempre. Si queréis ver el estudio, pues podéis ver el análisis que hice en mi blog, en tudietistavegano.com/estudio, creo que directamente ya os redirige, pero bueno, si no podéis ir buscando por allí, y dejaré el enlace también en las notas del programa del episodio. Y por hacer un poco referencia a esto, sí que es verdad que hace muchos años ya se sabía que el tabaco era causante de cáncer. Y de hecho hubo muchas campañas que incluso los médicos pues recomendaban a las mujeres embarazadas que fumaran, porque era muy bueno, a deportistas o incluso a personas que tenían asma, quiero decir. Y ya había evidencia, pero por otro lado la industria tabacalera no paraba de sacar estudios para confundir sobre este tema, para que la gente dijera, ay, pues bueno, hay estudios que dicen que sí que es bueno fumar y otros que no, así que bueno, pues como no hay nada claro, pues yo sigo fumando. Pues esto es un poco lo mismo. Al final, yo no quiero convencerte de que dejes de comer carne, si es que lo haces. Eso ya viene a ser tu decisión personal. Pero al menos yo te quiero hacer un poco ver, te quiero enseñar un poco pues que hay información y hay evidencia que dice que comer carne causa cáncer, y luego tú ya, si quieres, investigas por tu cuenta y con toda la información que tengas, pues tomas una decisión. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy, que como os digo antes, las notas del programa las podéis encontrar en tudietistavegano.com/17, que
Nada más, que muchísimas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por suscribiros en Spotify, en Apple Podcast, por dar las 5 estrellitas y por dar me gusta y comentar en iVoox, ya que si no comentarais y si no estuvierais allá al otro lado, pues bueno, esto no tendría mucho sentido. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y nada más, que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.